our next speaker. We are very grateful to have Martín Ávila. Martín Ávila é designer, pesquisador e professor de design na Konstfack, em Estocolmo, Suécia. A pesquisa de Martín é orientada para o design e aborda formas de coabitação entre espécies. Seu último livro é Designing for Interdependence, A Poetics of Relation, ou Design para Interdependência, uma poética de relações, ou das relações, ou de relacionamentos, não sei qual que seria a tradução mais precisa aqui, Martín. O trabalho pode ser conferido no website do Martín, que é www.martinavila.com. A gente vai colocar aqui no chat para as pessoas poderem verificar o trabalho do Martín. Martín, muitíssimo bem-vindo de Estocolmo aqui para o nosso mundo global. A palavra é inteiramente sua. Muito agradecido, Martín. Bueno, muchísimas gracias, Marcos. ¿Me escuchan bien? Sí, Muy bien. perfecto. Muchísimas gracias. La verdad que un gusto estar acá y compartir el trabajo mío con ustedes, escucharlos, por supuesto, y participar de esto. Sí, estoy en Estocolmo, son las 7 de la tarde de la noche, porque hace ya como 4 horas que es de noche, así que aquí estamos, ¿no? En otra parte del mundo. Déjenme que comparta con ustedes entonces mi pantalla, así puedo hacer la presentación. Bueno, primero que nada y de nuevo, muchas gracias por la invitación para participar. Hoy voy a hablar un poco de mi último libro, como decía Marcos, que se llama Designing for Interdependence y Poetics of Relating. Yo lo traduciría como diseñando para la interdependencia, una poética del relacionarse o del entrar en relación, la verdad que no lo sé. Y para decir algo muy corto sobre el tema de la interdependencia, que digamos que es el eje del trabajo, ¿no? Uno puede pensar que en este momento uno depende, o sea, digamos, todos nosotros dependemos de muchas cosas que hacen que nuestro cuerpo no se distinga del todo del entorno, del ambiente que nos rodea, ¿no? Dependemos de cosas que normalmente damos por sentadas. Por ejemplo, uno depende del aire que está respirando constantemente, del agua y los alimentos que ingiere, y demás que forman parte, ¿no?, de nuestro metabolismo. En un sentido muy real, estos no solo nos mantienen, sino que nos están creando constantemente, permanentemente. Si el aire que respiro no tuviera oxígeno, una serie de procesos llevarían a una transformación, ¿no?, que llevaría a mi colapso, ¿no? En cuestión de minutos, las relaciones con el ambiente, las relaciones con mi entorno cambiarían radicalmente. Uno seguiría siendo parte del ambiente, pero de una manera radicalmente diferente. Y pensemos, por supuesto, que la cantidad de oxígeno en el aire depende de las plantas, de todo tipo que lo producen a través de la fotosíntesis, que a su vez dependen de una cantidad de procesos que no podemos dar por sentado, ¿no? El agua, la luz, las condiciones del suelo, ¿no? Que cada uno a su vez dependen de miles de cosas. O sea, la palabra de qué depende algo, ¿no? Y pensar esa cuestión, ¿no?, de qué depende esto, es como centrar en el trabajo. Y los artefactos que diseñamos también participan de todos estos procesos, ¿no? Esa es la pregunta básica que yo trato de hacer desde el diseño. ¿Qué implica la interdependencia desde la práctica del diseño? Y si uno piensa desde el principio, el diseño ha sido diseño por humanos, por supuesto, y para humanos, ¿no? En la vida cotidiana los resultados del diseño podrían verse así. Aquí vemos pájaros, avispas, arañas y plantas, entre los que se han adaptado en cierta medida a nuestros diseños. Esta paloma que vemos aquí está repitiendo un patrón, un hábito, al regresar al lugar donde nació y donde con su arte puede crear sus hijos. Se está adaptando a las posibilidades de una maceta con plantas. Nada de eso fue considerado en el diseño de la maceta, es simplemente la capacidad de adaptación del animal. La mayoría de las especies no son capaces de hacer esto, por lo que son desplazadas y en muchos casos
amenazada de extinción. Y en este punto sabemos que esto es demasiado miope, ¿no? Demasiado a corto plazo, que necesitamos incluir a otros seres en nuestro diseño para sostener los ciclos naturales de los que dependemos. Y de esa manera, en esa cuestión de dependencia, es donde estoy trabajando. El proyecto que voy a presentar fue hecho en Argentina, y para comprender cómo las cosas pueden relacionarse, no solo con las personas, sino con todos los seres vivos, he estado estudiando las correspondencias entre la diversidad social y la diversidad biológica, ¿no? Esto me parece clave. Y este es el sitio del convenio sobre la diversidad biológica. Y les recomiendo, de hecho, que revisen en el país en el que estén esto, ¿no? Y que busquen para tener una idea de esta dimensión que nos mantiene vivos, ¿no? ¿Qué pasa en Nueva Zelanda? ¿Cómo está descrito Nueva Zelanda, Brasil, o Colombia, o Ecuador, o donde sea que estén? ¿No? Es interesante pensar esto. En el caso de Argentina, esta es la descripción, está escrito en inglés, se las traduzco yo libremente. Dice: la República Argentina está clasificada como uno de los países mega diversos del mundo. Argentina cuenta con algunas de las mejores variedades de ecosistemas del mundo, 15 zonas continentales, 3 zonas oceánicas y la región antártica, todas representadas en su territorio. Muchos de ustedes están en países igual o más diversos que Argentina. Estoy pensando en Brasil, en Colombia, Ecuador, países extremadamente ricos desde un punto de vista de la biodiversidad. Y para mí esto es una gran riqueza, ¿no? Y cuidarla conlleva una gran responsabilidad también. Yo diría que en parte pensar la diversidad es valorar estas diferencias, ¿no? Y la diferencia es como valor en sí misma. La diversidad se vuelve en ese sentido positiva, digamos. Este es un mapa de algunas de las ecorregiones de Argentina. Estas son 3 ecorregiones que corresponden a la provincia de Córdoba, donde yo estuve trabajando. Sin embargo, si uno mira otras cartografías, nos muestran que estas ecorregiones no son ni tan definidas ni tan puras, ¿no? Que son híbridos, hay un continuo natural artificial, ¿no? ¿Cierto? Y por eso esto me parece importante, ¿no? Que uno tiene que usar palabras que describan esa continuidad, por ejemplo, la palabra agroecosistemas, ecologías urbanas, natural culturas. No sé muy bien si hay otras palabras en castellano o en portugués que nos ayuden a pensar esto, ¿no? Que en inglés son descritas como nature cultures, por ejemplo, ¿no? Lo que es importante para mí es pensar en este continuo también, es pensar que para los humanos es natural producir lo artificial. No hay paradoja, no hay dicotomía, no podemos pensar lo artificial o lo natural como categorías absolutas, son siempre relativas la una a la otra. Lo que debe cuestionarse es de qué manera lo artificial participa en y con los ciclos de vida, no solamente de los seres humanos, sino de los ciclos de vida en general. Aquí entendemos que la cultura dominante del diseño global que hemos creado interrumpe los ciclos de vida de la mayoría de los seres, ¿no? Que no son humanos. Esa es la parte como clave del trabajo mío. Em, le quiero compartir este proyecto, este es el título de trabajo, Especies a Especies, y fue un proyecto en colaboración con un amigo y colega diseñador, Leonardo López, en Córdoba, Argentina, y el punto de partida inicial fue la relación íntima que establecemos con las plantas a través de sus propiedades nutricionales o sus propiedades medicinales, ¿no? Uno come plantas o las usa por cuestiones medicinales, y eso que uno ingiere nos afecta, ¿no? A nivel metabólico, a nivel químico en nuestro organismo, ¿no? Esa cuestión era como la escala de este proyecto en particular. Con la guía de investigadores del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal de Córdoba, el INVIB, estudiamos 4 plantas florales nativas de Córdoba, todas ellas medicinales y algunas medicinales y comestibles, en parte porque la mayoría de las personas en las ciudades, que es donde las personas están más concentradas, prefieren también las plantas por sus flores, ¿no? Por eso es la cuestión de las plantas florales. Es común en esta región y en toda Latinoamérica, ustedes lo saben, en grandes partes del mundo, que haya empresas que vendan partes secas de diferentes plantas para ser utilizadas en infusiones,
con diferentes fines medicinales, ¿no? Pero los hábitats de estas plantas están disminuyendo. Es muy difícil eh, mantener o criar estas plantas en invernaderos, por ejemplo, o sea que son muy dependientes de las condiciones en estados del monte, digamos, como en uno la encuentra en sus hábitats naturales. Solo quedan del 3 al 5% de los bosques nativos en la provincia de Córdoba, por ejemplo. Todo lo demás se ha utilizado para diferentes formas de urbanización o agricultura. Y este es un gráfico esquemático, ¿no? Si se concentrara en un solo lugar la parte amarilla, sería aproximadamente el 5% de la región. Y con la disminución de los bosques nativos hay una disminución de especies, que esa es la parte fundamental, ¿no? De pensar la cuestión de la biodiversidad, pero también de una variedad de conocimientos culturales de esas especies, ¿no? O sea, ahí está la cuestión de la relación entre la biodiversidad y la diversidad social también humana, ¿no? La gente que tiene relación con ciertas plantas o con ciertas prácticas o con ciertas especies animales, ¿no? Por cuestiones de medicina tradicional, de vivir en ecosistemas, ¿no? De una relación diferente, ¿no? Que la de las ciudades, por ejemplo. De las plantas que estuvimos investigando, trabajamos con esta finalmente, la pasiflora, como se le dice en Argentina, el nombre científico es Passiflora caerulea, y la decidimos trabajar con esta por ser tanto medicinal como comestible, ¿no? Y por algunas interacciones específicas que tienen con abejas carpinteras que las hacen más vulnerables en entornos urbanos. Esta es una foto de la pasiflora en un bosque nativo, es en los campos, ¿no? Son plantas trepadoras, ahí está usando un árbol, ¿no? Y se lo ve como por arriba de eso, son arbustos. Aquí se ve un detalle de esa misma planta sobre el árbol. Y como decía, las plantas son medicinales, pero son elegidas no solo como medicinales, sino también como plantas ornamentales por su belleza, como les decía también. Y a nivel medicinal se pueden hacer decocciones o infusiones o tinturas inclusive que tienen un efecto relajante en los humanos. Por eso se usa más que nada la pasiflora en Argentina por lo menos. Hay muchos visitantes de esta planta. Nosotros le hemos prestado especial atención a su polinizador principal, que es una abeja carpintera, esa que parece un abejorro, como le decimos en Argentina, esa abeja negra que se ve ahí, del género Silocopa. Y la abeja y la planta han coevolucionado y sus morfologías son complementarias, ¿no? Las flores tienen 5 estambres que exponen el polen hacia abajo, ahí se ven en esta foto, y la abeja busca los nectarios, ¿no? Que están en el centro de la flor y frota con su lomo contra los estambres con polen, cargando el polen, ¿no? Y disimilándolo de flor en flor, posibilitando la reproducción de la planta, ¿no? Em, es una abeja que se alimenta de distintas flores, poliléctica, lo que se llama poliléctica en ese sentido, pero prefiere las flores de la pasionaria porque tiene más néctar, ¿no? En ese sentido hay una cuestión de coevolución y coadaptación importante. Hay 18 especies de Sirocopa en Argentina y estas anidan en madera seca, perforando agujeros para poner sus huevos y proteger sus crías. Y de las especies que hay en Córdoba, nosotros decidimos trabajar con 2, Sirocopa artifex y Sirocopa ciliata. Y la peculiaridad de estas 2 especies es que no perforan en madera maciza, sino que en maderas huecas, como la caña, que es lo que ven en la foto de la izquierda, o el eringium, que es la planta que ven a la derecha. Y decidimos trabajar con estas 2 especies en particular porque ambas son cada vez más raras, ¿no? En las zonas urbanas, ya que están más amenazadas por las preferencias urbanas, humanas, quiero decir, por otro tipo de plantas, ¿no? Un poco esa cuestión antropocéntrica que guía también parte de los estudios, ¿no? Y de mi trabajo, de tratar de cuestionar, ¿no? Las preferencias humanas para pensar otras relaciones con otros seres. Este es un corte de una caña, una foto de Mariano Lucía, que es un entomólogo, un especialista en estas especies con las cuales yo estaba trabajando. Y aquí ven cómo con aserrín del raspado de las paredes de esa caña por adentro, abejas construyen tabiques o particiones donde ponen huevos y comida dentro de la caña, ¿no? Van poniendo un huevo y también dejan la comida, construyen esa partición y así van construyendo el próximo segmento, ¿no?
Y una vez desarrolladas como abejas carpinteras, la madre sigue llevando el alimento hasta que son capaces de volar por su cuenta. Nosotros hicimos diferentes experimentos para crear lo que llamamos un iniciador de ciclo. Hicimos muchos test con materiales que estamos tratando de desarrollar con plantas nativas para pensar plantas, digamos, materiales compuestos blandos, pero bueno, no pudimos dar con un tipo de consistencia, ¿no?, para desarrollar lo que queremos hacer. Terminamos haciendo prototipos con esto que ven ustedes, que es MDF, solamente para hacer las pruebas, no porque sea el material ideal que nosotros estamos buscando, simplemente para poder presentar las posibilidades de uso. Y aquí vemos cómo la Xylocopa ha roído y aceptado el MDF inclusive. Y también vemos restos de polen ahí en las partes de afuera, se ve ahí en esa parte amarilla más oscura, es polen también que está en la entrada esa. Esta es nuestra propuesta, ¿no?, lo que llamamos iniciador de ciclo. Está hecho por 3 compartimentos cilíndricos y una parte cilíndrica pero sólida, y además un frasco que contiene 2 germinadores de plantas. Y el conjunto nos da varias posibilidades. Por un lado, cultivar la planta floral, contribuir al hábitat de las xylocopas, ¿no?, y de otros visitantes de la flor, y fomentar su uso como planta medicinal, ¿no? Esa es la cuestión de nosotros pensamos cómo tener una relación de cuidado con esa planta que es nativa y a la vez mantener el ciclo vital de la planta y también de los polinizadores que le visitan, ¿no? Aquí, bueno, algunos detalles, ¿no?, de ese set. En la parte superior ahí se pueden ver los germinadores hechos de sustrato y semillas, ya lo van a ver en las próximas fotos. Em, y todo ello está contenido por 3 precintos que una vez desmontados del paquete funcionan como sujetadores los módulos y estructuras sobre las que crecen las pasifloras, las plantas. La idea es que uno puede usar este set en un balcón, en un departamento en la ciudad o en el patio de su casa, ¿no?, independientemente del espacio que uno tenga. Entonces preparar una maceta y el set entonces se va desarmando, por ejemplo, y los compartimentos entonces se insertan el uno en el otro. Los precintos se sujetan y aprietan la construcción a las alturas prescritas por esa forma. Se le insertan en la tierra, se sacan los germinadores y se plantan, ¿no? Y estos germinadores se riegan, están hechos de vermiculita y arcilla, es decir, que se disuelven muy fácilmente una vez que están mojados, ¿no?, posibilitando la germinación por los nutrientes del suelo, ¿no?, de la tierra, de la maceta. Y uno espera alrededor de 1 o 2 meses hasta que comienza a crecer la planta, es normalmente el tiempo que toma. Y una vez que la planta empieza a crecer, acuérdense que esta es una planta trepadora, ¿no? O sea, lo que hace, tiene unos zarcillos que hacen que van buscando posibilidades para trepar, es cuando van usando estos precintos, ¿no?, que están puestos sobre este set, que eran los que se usan para contener, primero para empaquetar las piezas y ahora se usan para que la planta se enrede, ¿no? Cuando la planta ha madurado, esta es una planta que tiene un crecimiento rápido, ¿no? Que el set tiene unos 60 centímetros, ¿no? Pero la planta crece más en un tiempo bastante corto. Y cuando la planta madura y superado la altura del iniciador, se puede podar básicamente las hojas y algunas de las partes se cortan. Y si uno usa las partes de esta planta y las combina, por ejemplo, con un alcohol consumible, ¿no?, como vodka, como otras bebidas que tienen por lo menos el 40% de alcohol, se les puede dejar de 4 a 8 semanas en un lugar oscuro y fresco, y después se filtra, ¿no?, y lo que se obtiene entonces es lo que se llama una tintura, ¿no? Ahí lo que ven son distintos colores de tintura que están hechos como ven en las anotaciones, con hojas frescas o con hojas secas, ¿no? De distintos tipos que tienen capacidad. Las hojas frescas concentran más el químico, ¿no?, que las hojas secas.
La tintura se pone entonces en un tubo, el tubo dosificador que viene con ese set del cual les hablamos en nuestros iniciadores de ciclos. Y después tomamos una dosis, las tinturas, igual que las infusiones, como les decía, tiene un efecto relajante, un efecto antiestrés, ¿no? Pero la diferencia de las infusiones, a diferencia con las infusiones, que las tinturas concentran mejor los químicos de la planta, ¿no? Por eso nosotros estamos sugiriendo que esta es la mejor, la versión óptima, o por lo menos la mejor versión, ¿no? Para utilizar las propiedades químicas de la planta. Idealmente esto es lo que veríamos después de un tiempo, ¿no? Y combinamos aquí entonces la medicina tradicional con el conocimiento científico para involucrar a las personas en la vida de esta planta y sus principales polinizadores, como les decía. Y esto es cada vez más difícil de que suceda naturalmente, porque en la ciudad que estudiamos, ¿no? Estas plantas ya, como les decía, no existen. La caña, el eringium, no existe. Por ende, los polinizadores no son capaces de viajar, digamos, las distancias requeridas para crear esos hábitats, ¿no? En donde viven. Ellos son capaces de viajar unos 500 metros, por ejemplo, y nada más. Es decir, que los patrones que los polinizadores reconocen ya no están en las ciudades, ¿no? Entonces, una de las cuestiones principales del libro y de los trabajos últimamente es cómo pensar las relaciones de los artefactos que creamos, en este caso, este artefacto, con distintos seres y con distintos ambientes humanos, ¿no? Y ahí viene uno de los conceptos centrales del libro, que es el concepto de alternatives. En realidad está escrito en inglés, ¿no? De alternatives, y juega con la idea, ¿no? De lo alternativo. Yo, no decido ahora que hablo en castellano con ustedes no traducirlo como alternativas ni como alternativos, sino que aprovecho para mantenerlo neutral, o sea, que tienen como ese tono de género en ese sentido neutral, ¿no? Y sigo hablando como alternativas. Y eso, como le decía, es lo que trato de entender en este concepto del libro, concebir socioecológicamente las relaciones hechas posibles por las alternativas que nosotros construimos, básicamente. Si en el caso de lo que yo les mostré, cómo ese artefacto crea ciertas posibilidades, ¿no? Siendo un otro. Por ejemplo, una alternativa indica la alteridad de una cosa, ¿no? Su propia extrañeza a los ambientes por ser artificial, fabricado por humanos, ¿no? Ese es el concepto, básicamente, una otredad. Una alternativa exige pensar cómo algo altera las relaciones con quienes viven también en un entorno, cómo los hace diferentes de alguna manera. Cada cosa que uno introduce en un ambiente no cambia las posibilidades de relación con ese ambiente. Una alternativa sugiere la posibilidad de que estos otros, ¿no? Esa es la idea de alteridad, de lo alter, puedan entrar en un proceso de nativización, ¿no? Si se diseñan dentro de las limitaciones ecológicas y biológicas de los lugares particulares en donde se utilizarán, ¿no? Y aquí hay algo importante, ¿no? Al resaltar la palabra native con el guión entre las palabras, no estoy sugiriendo un binario o una oposición simplificada entre o algo nativo y algo alienígena, o algo nativo y algo extranjero. Lo que busco es prestar atención a cómo algo participa en los procesos locales de lo que dependen los seres vivos, ¿no? Por eso hablo de un proceso de nativización. No, me fui para atrás y no para adelante. Y finalmente la noción de alternativas no aclara, no explica, esto es algo importante que toca también un poco con lo que Alfredo estaba diciendo, ¿no? Sobre, por ejemplo, cuando uno piensa el sur global, ¿no? Una categoría que ya de alguna manera dice cosas, explica cosas, ¿no? Me parece que eso es clave, pensar en conceptos que no explican, que no aclaran, que en realidad exigen respuestas, ¿no? En este caso, las implicaciones deben ser desplegadas, rastreadas, mantenidas. ¿No? La idea de implicar y explicar, ¿no? Sí, desplegar, ¿no? Es necesario, rastrear. Entonces, alternativas enfatizan la vulnerabilidad para convertirse en afirmaciones de la vida. Ese es el concepto, ¿no? Y lo que yo trato de capturar con eso, ¿no? Que tiene que ser mantenido, ¿no? Y preguntado. Entonces, para ir cerrando un poco, ya estoy sobre los 20 minutos de la presentación, usando este marco conceptual, ¿no? Podríamos preguntarnos cómo este artefacto que yo les acabo de preguntar es
una alternativa, o mejor dicho, si lo es. La pregunta básica es este artefacto, cómo este artefacto participa de la alteridad de la vida de las especies nativas, ¿no? En esta región. Y yo diría que hasta cierto punto, ¿no? Hay una dimensión, por un lado, psicológica humana. Este artefacto nos acerca emocionalmente a especies nativas, ¿no? Distintas a las humanas. Nos ofrece esa posibilidad de relación. Hay una dimensión social humana, ¿no? También, ¿no? Que tiene que ver con el tipo de conocimiento. Por un lado, dijimos que hay conocimiento científico, pero también de personas que practican la medicina tradicional, no alopática, ¿no? Y que conocen de primera mano las plantas y sus visitantes. Y por otro lado, claro, la dimensión ambiental, ¿no? El conjunto posibilita la presencia de polinizadores y plantas y también materializa conocimientos que los tienen en cuenta, ¿no? Por ejemplo, a través de esta forma que nosotros dimos este artefacto, dimos posibilidad que la planta reconoce lugares por los cuales trepar, por ejemplo, la abeja que busca cavidades en estructuras tubulares, ¿no? En nuestra propuesta tiene componentes cilíndricos, tubulares, como le decía, para que las abejas puedan reconocer los patrones de las estructuras cilíndricas, ¿no? Por las cuales, normalmente buscan, ¿no? Y de esa manera hacer coincidir parte de ese continuo que yo les digo, heteroecología urbana, ¿no? En las que viven. Sin embargo, no podemos decir con certeza en qué medida esto puede ser una alternativa, ¿no? A los hábitos que estas especies tienen. O sea que hay una cuestión de cohabitación y de coadaptación, ¿no? Importante. En el libro también uso el mismo concepto, ¿no? Para pensar no solo mis proyectos, donde presento este proyecto con abejas, sino otros, pero también hago hincapié en la cuestión de las abejas, ¿no? Para tomar como un eje en donde uno pueda pensar y comparar otros proyectos. En el libro lo hago también con este proyecto de Marlene Husud, que se llama Para Insectos, donde ella trabajó con un material que se llama Propolis, que es un material raro que está en los paneles de abejas también. Aquí hay algunos artefactos que ella creó, un proyecto de Neri Oxman también que es Synthetic Apiary, donde ella presenta un escenario donde las abejas son dependientes de nosotros. Otro proyecto, por ejemplo, de Jack Mama y Clive Van Herden, que hicieron para Philips, quizá ustedes lo reconocen de hace unos años, que se llama Beehive o Colmenar. Y en fin, digamos, a través del concepto mismo de alternativas, entonces yo trato de pensar con estos otros proyectos también cuáles son las implicaciones, ¿no? De nuevo, esto explicar, implicar, qué es lo que implica pensar con estos artefactos para poder explicar ciertas cosas que suceden. En el libro hablo de otras cuestiones que no tengo tiempo de presentar hoy tampoco, sobre todo cuestiones de tipo semiótico, ¿no? Que tratan sobre la posibilidad de comunicarnos entre distintas especies. Este es ¿cómo se dice? Screenshot, una captura de pantalla de mi sitio. Aquí también encontraron otros proyectos, ¿no? Incluido algunas publicaciones. No está muy actualizado, pero bueno, para que lo visiten, comentó Marcos. Y quería dejarlo con esta cita del poema martiniqués Edouard Glissant. Esta es la cita que abre mi libro, además, y él dice: relación es el conocimiento en movimiento de los seres, que arreja el ser del mundo. Y para mí, eh, una poética de la relación, ¿no? Que es el título de mi libro, a través del diseño implica arriesgar esto, precisamente el riesgo de dar forma a un conocimiento capaz o incapaz de comunicar con los muchos otros que generan vida en este planeta, ¿no? Eso es lo central, cómo las cosas que hacemos son en sí una forma de conocimiento que está plasmada, ¿no? Materialmente, y cómo eso implica esto, ¿no? La capacidad o incapacidad de comunicar con los muchos otros que generan vida en este planeta. Muchas gracias. Thank you, Martin. That was beautiful. Olá, Martin. Foi maravilhoso. Perdona. Gracias. Muito obrigado. Eu tenho aqui uma perguntinha do nosso amigo Alfredo, que eu vou fazer rapidinho, Martin, se você puder responder ela rapidinho para a gente partir para outra. Martin, tus exercícios de desenho
e os artefatos, os dispositivos, como o apresentam, tomam a terra, como hacen a maioria dos projetos, pero le devolvem a ela quando muito poucos hacen. Has pensado em contribuir e instaurar em grande escala essas cadenas produtivas em doble, múltipla, via como? ¿Entendes, Martín, la pergunta? Mi portuñol es precario, o sea que creo que sí, creo que sí. Eu Eh, posso te mandar no chat, Martim. sí, de todas maneras yo entendí esto, eh, s- que si las cosas que yo planteo están pensadas para ser producidas de alguna manera, ¿no? Si tienen una escala industrial o si tienen una escala quizá comercial inclusive. Exatamente. ¿Entendí o no? Sim, creio que Pero, sim. Também a ver, Creo coloquei a pergunta para aqui no teu chat. ok. si Alfredo, puedo, por favor. pues rápidamente es que tus proyectos no son unidireccionales. La mayoría de los proyectos toman recursos de la tierra y quedan hechos y ya luego, algún día se vuelven basura, pero tus proyectos instauran por lo menos una bidireccionalidad, porque cuando permiten que los otros se nativicen, permiten otros flujos. Mi pregunta era si vislumbrabas la posibilidad de hacer en gran escala eh, ecosistemas es una palabra que no me gusta tanto, pero sí integrar varios de esos productos de tal manera que haya unas redes que generen la última frase precisamente que planteabas, que aporten a la vida de todos los grupos humanos. Me parece que los tuyos son unos proyectos que avanzan, que no es muy frecuente en el proceso de bidireccionalización, por lo menos pensando en que los nativicen los que no son humanos. Entonces, ¿cómo generar un sistema industrial que tenga esas múltiples, que no solo tome, sino que dé? Es mi pregunta. ¿Cómo comenzar a hacerlo? Sí, sí, no, bueno, menos mal que aclaraste porque no había entendido la pregunta. Entonces, este, sí, Alfredo, eso es como una pregunta central, ¿no? Y estamos en la infancia, diría yo, de este tipo de hacer. Porque, digamos, si uno piensa en este momento lo que se llama state of the art of circular economies, circularity, todo eso, lo que se plantea es digamos, unos ciclos estos ciclos industriales, por un lado, donde las cosas circulan, ¿no? Un flujo de materiales circula, y por otro lado, si uno ve en ejemplos, por ejemplo, de la Ellen MacArthur Foundation, viste que una de las referencias importantes en el mundo del diseño, está por otro lado el ciclo biológico, ¿no? Donde eso también puede circular, digamos. El problema es que en este momento nuestros artefactos, eh, ¿cómo se llama? Leak, digamos, hay mucha toxicidad, ¿no es cierto?, que viene de los materiales que no participan. Eso es lo que yo digo, digamos, la cultura, lo artificial que hemos creado no participa de los ciclos de vida de ninguna especie, ni siquiera de la humana a largo plazo, ¿no? Entonces, esa es la cuestión clave, de pensar como precisamente eso. Por eso yo hice comentarios sobre cuando yo les mostré ese MDF, por ejemplo, que usamos para prototipar la relación con las abejas, ¿no? Que de hecho al aceptar y demás, eso no es un material ideal como nosotros lo habíamos pensado, de pensar cuáles serían los materiales blandos que se pueden usar de esta localidad, por ejemplo en Córdoba, ¿no? Que hay palos borrachos, hay otro tipo de maderas blandas que pueden ser usados para que sean parte, ¿no? De una agroecología o de una ecología urbana, ¿no? Que pueda ser sustentable, ¿no? Que pueda dar, digamos, que pueda ser mantenida de alguna manera y generar espacio, ¿no? Para distintas especies, ¿no? Para la cohabitación, justamente. Entonces, esa cuestión es fundamental, de pensar, digamos, que no puede haber industrias que, bueno, que sean tóxicas, básicamente, que es lo que tenemos en este momento, ¿no? Que contaminan, que interrumpen ciclos vitales a distintas escalas. Y ese es básicamente el gran desafío. Lo que mis trabajos plantean es la infancia de esta cultura que uno está tratando de pensar y desarrollar a través de una práctica básica que es más bien especulativa, porque lamentablemente es muy difícil desarrollar esos materiales en este momento, ¿no? Pero bueno, ese es el eje del pensamiento y de la propuesta, justamente.
Pero bueno, algunas cosas sí podrían ser, sí son, desde mi perspectiva, se pueden scale up, como se diría, que se pueden hacer a niveles industriales. Si bien yo no pienso en escalas supermasivas, sí pienso a niveles de algo que se puede escalar, y uno puede pensar producciones en series, ¿no? De series de 2 o series de 500, dependiendo del ambiente. Justamente cuando uno empieza a pensar relaciones ecológicas, cambia justamente, ¿no? La forma de pensar, a qué se adapta a esto, qué participa en esto, ¿no? Qué es lo que, a qué escala es posible desarrollar con los materiales existentes en un ecosistema y demás. Muchísimas gracias, Martim. Muchísimas gracias, Alfredo. Encantadíssimo com tuas ideias, Martins. Então, ainda continuando aqui nossa conferência, para a gente manter aqui mais ou menos o horário, eu gostaria de agradecer, então, Martim, pela preciosa e inteligente apresentação, fascinante. Muito obrigado, Martim. Muito obrigado, Alfredo, pela sua contribuição também. Bárbaro. Queria introduzir a próxima palestrante.